Buenos días a todos. ¿Cómo le va? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Promoción de Carne Vacuna, en cabeza de sus autoridades, por traer este evento a nuestro feedlot cooperativo. Por otro lado, quiero contarle que este feedlot forma parte de uno de los más de 50 objetivos que tiene nuestro plan estratégico, desarrollado por la empresa hace 2 años y que se pudo llevar adelante gracias al trabajo integrado con cada una de las cooperativas que forman parte de UNCOGA y a un trabajo muy profesional realizado por un grupo de funcionarios de distintas áreas de la empresa. Junto con el acompañamiento clave del doctor Oscar Chochín Ferrero, a través de su asesoramiento, y a quien le vamos a dar lugar para que haga su disertación luego de este pequeño video que vamos a ver ahora. Desde ya, muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias, Alberto Candelero. Desde 1963, UNCOGA, Federación de Cooperativas Agropecuarias, brinda soluciones a sus asociados entregando servicios y alimentos de origen cárnico de calidad, creando valor de forma competitiva y sostenible. Contamos con 2 unidades de negocios, carnes y chacinados, ofreciendo productos de sabores auténticos, satisfaciendo los paladares más exigentes. En Chacinados, llegamos a todo el país con un amplio portafolio de productos a través de distintos canales de venta. En carnes, nuestras sucursales ofrecen al consumidor cortes de excelencia para su mesa. A partir del año 2023, con el fin de enfrentar nuevos desafíos y fortalecer nuestra identidad cooperativa, el Consejo de Administración y Gerencia de la Federación iniciaron un proceso de transformación cultural, redefinición estratégica y profesionalización de la gestión. Fue entonces donde planteamos una nueva misión, visión y valores, y establecimos 10 lineamientos estratégicos claves que traccionan por medio de trabajos por proyectos. Bajo estos conceptos, lanzamos los primeros. Adecuación de infraestructura. Realizamos el primer plan de inversiones anual con priorizaciones de obra. Incorporación de tema RSE, Responsabilidad Social Empresaria, y DEI, Diversidad, Equidad e Inclusión. Elaboramos nuestro primer código de ética y reporte social. Profesionalización del desarrollo de proveedores. Optimizamos los costos un 6.8% anual y profesionalizamos procesos. Desarrollo de cultura organizacional flexible y abierta al cambio. Redefinimos la nueva cultura deseada, implementamos acciones de penetración y trabajamos en un primer diagnóstico. Plan de marketing. Desarrollamos nuestro primer plan de marketing integral alineado a los objetivos generales. Por último, el hito más importante de este proceso: integración hacia atrás. Inauguramos el primer feedlot cooperativo del país, teniendo como objetivo principal materializar nuestra visión al generar proyectos de integración con las cooperativas asociadas. El proyecto consiste en un sistema de engorde intensivo de hacienda vacuna, a través del cual brindamos soluciones a los productores asociados a la Federación y abastecemos nuestras carnicerías con materia prima, garantizando una calidad estándar. Enfocados en el bienestar animal, ofrecemos un medio confortable con un estricto manejo sanitario y acceso permanente a alimentos y agua de muy buena calidad. Buscamos generar un impacto positivo en la comunidad a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, compras de insumo y contratación de servicios de la zona. Y gestión responsable de los efluentes y residuos, minimizando el impacto en el medio ambiente. UNCOGA. Sigamos haciendo grande a la región. Bueno, buenos días. Muchas gracias al IPCBA, a UNCOGA, a toda la integridad de la provincia de permitirnos mostrar este proyecto que se viene trabajando de hace 3 o 4 años, cuando tuvimos la primera charla con Raúl Cagliero, que por distintas circunstancias no se pudo dar en aquel momento. Gracias a Dios, hace 1 año a esta parte, 1 año y medio, se pudo concretar.
y se pudo concretar con el apoyo de la provincia, acompañándonos en todo este desafío. Es un orgullo decir que es el primer finlo cooperativo de terneros Holando de la provincia de Santa Fe, con todas las habilitaciones pertinentes como se necesita, de bienestar animal, de sustentabilidad, de sanidad, de trabajo, como lo vamos a ir viendo. Y yo creo que lo que nos llevó a esto, el principio fue darle un valor agregado al ternero Holando, como bien lo dijo el presidente del IPCBA, en una zona exclusivamente tambera, en una zona donde es la principal cuenca lechera de nuestro país. Era buscarle la vuelta a ese ternero Holando que hace mucho tiempo tenía un destino fatal, que después pasamos por no darle o no atenderlo como correspondía. Y bueno, y ahora llegamos a este desafío que creo que lo vamos a compartir con mucho orgullo, todo lo que venimos haciendo, y abierto a cualquier intercambio de ideas. De eso se trata esta jornada. Para ir ubicando en el tema, yo creo que estamos en un momento muy bueno de la ganadería. Me animaría a decir que históricamente nunca tuvimos un momento de esto en la ganadería argentina, y la gran diferencia es que está avalado por un contexto internacional muy favorable y que está dado fundamentalmente por dos cosas. Primera, por caídas de stocks a nivel internacional de los principales países que intervienen en el negocio de la carne, como ser Australia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, todos. Y además por un crecimiento en el consumo de la carne. Hubo un cambio en una parte de la población que hace 3 o 4 años atrás comer carne no era lo mejor que se podía hacer, para decirlo de buena manera, y que habían empezado a surgir esos proyectos de carne sintética. Y ese cambio de los millennials justamente ha ido a que ha cambiado de tal manera que hoy no hay mejor que comer proteína animal y bovina. Entonces, entre la caída del stock a nivel internacional y el aumento de consumo de carne, llegamos a que la demanda internacional supera largamente a la oferta. Entonces estamos en un momento que tenemos que aprovecharlo, no tenemos que dejarlos de pasar de largo, pero tenemos que cambiar mucho la forma de trabajar. Y cuando digo mucho es porque pasamos de una producción ganadera de tenencia a una producción de ganadería de producción. ¿Por qué digo esto? Porque hace 3 o 4 años atrás, con las políticas que teníamos, una vaca en enero valía 100 y en diciembre valía 1.200. Ese contexto inflacionario tapaba errores y, por qué no decirlo, horrores productivos, y seguíamos adelante. Hoy es totalmente de producción. Así que ese es el primer cambio que tenemos que saber. Y aparte, ha venido de la mano de eso, tenemos 3 desafíos fundamentales. Uno que va a ser más lento, que es la recuperación de stock, como dijeron anteriormente, que eso saben que se logra con un periodo de 3 a 5 años, que hay que mejorar un montón de eficiencias de trabajo. Y otros 2 factores que podemos empezar a trabajar más rápidamente y que nos pueden ayudar a aumentar la producción de carne. Uno es mejorar la relación vaca-ternero, como dijeron anteriormente, esa relación que la tenemos ahí entre 63 y 65%, que yo creo que a fin de año probablemente ya empezamos a ver resultados distintos. Hoy no hay excusa de no hacer tratamientos sanitarios como corresponde, de no hacer raspaje como corresponde, de no hacer controles sanitarios como corresponde, de no hacer programación de alimentación como corresponde, porque los números dan. Y para que den mejor tenemos que hacer todo eso. Y el otro gran variable que estamos trabajando, que también lo dijeron anteriormente, es aumentar la cantidad de kilos de carne por animal faenado. Hay que olvidarse del cuentito que le habíamos hecho hace mucho tiempo atrás a doña Rosa, que para comer carne tierna, rosada
y jugosa, tenía que ser un animalito de 280 a 300 kilos. Hoy podemos decirlo con total libertad, todos los que estamos en este negocio de la carne, que podemos brindarle esa misma calidad de carne, cumpliendo con los requisitos de las distintas etapas de la ganadería, de la misma calidad que supo comer ese animal de 300 kilos, lo puede comer de 400 y de 500 kilos, como lo vamos a ver después. Fíjense una cosa, que por la foto que tenemos actualmente en la ganadería, a fin del año pasado la canal, el promedio de la canal en la Argentina dio 231 kilos. El promedio de la canal de julio de este año dio 244 kilos. O sea que en 6 meses nosotros aumentamos 10, 12 kilos por animal faenado. Si eso lo trasladamos a los 12, 13 millones de cabezas que tenemos estadísticamente de faena, solamente con eso estamos produciendo alrededor de 150 o 200 mil toneladas más de carne sin aumentar stock. A eso me refiero. Mientras trabajemos para aumentar stock, tenemos que trabajar sobre este lema para producir más carne, para poder exportar y para el consumo. Porque yo tengo un concepto que no todo es exportación. Yo creo que para que la ganadería sea sustentable a largo plazo tiene que ser exportación más consumo y no consumo contra exportación. Después, ¿cuál va a predominar en los años que nos toque vivir? Va a ser según el momento del negocio. Hoy tenemos que reconocer que la exportación tracciona mucho más que el consumo. Se venderá y se hará más exportación. Y en el momento que sea necesario, aplicaremos y dejaremos más carnes para consumo. Pero tenemos que trabajar en pos de producir más carne. Eso es lo que quiero que quede claro. Dicho esto, voy a pasar a la presentación de la charla. Y cada vez que empiezo a hablar de esto, yo soy un viejo ya. Cuando fui a la facultad ya lo hacíamos. Y me baso mucho en mi trabajo en esta pirámide de producción de ganado bovino, donde todos estos ítems son importantes y creo que los voy a ir tocando uno por uno en esta charla para que vean la importancia que tiene esta pirámide de producción. Cuando empiezo a hablar de pirámide de producción, quiero aclarar que hay una sola variable a tener en cuenta de ahora en más en lo que es la producción de la carne argentina. Es eficiencia de conversión. No hay otra variable que nos permita medir eficiencia de conversión en la cría. Tendremos que ponerle números, cómo aumentamos, cómo mejoramos para tener esa mejora en relación vaca-ternero, eficiencia de conversión en la recría, eficiencia de conversión en la terminación. Y cuando hablo de eficiencia de conversión traigo sí o sí intensificación, porque va de la mano, tengo que ir mejorando, tengo que intensificar para que mis números empiecen a dar. Y cuando yo empiezo a hablar de intensificación, aparece una definición que yo vengo diciendo hace mucho tiempo y que parece media tonta, que es medir, medir, medir y, si es posible, medir. Yo creo que entramos en una etapa donde manejar la producción ganadera a ojímetro o el masomenómetro no tiene más lugar, directamente. Todo esto empezó, como dije anteriormente, para darle un valor agregado al ternero holando de la zona y empezamos con un gran aporte de todas las cooperativas que integran UNCOGA, donde la propuesta fue que nos mandaran los primeros lotes para empezar a engordar, con algunos requisitos, que sean alrededor de 180 kilos, que lo mandaban, que nosotros lo engordábamos y que el compromiso que teníamos yo y todo el equipo de trabajo era devolverle los resultados. Como verán, acá les quiero mostrar cómo fue evolucionando el negocio y el trabajo nuestro y cómo fuimos encontrando las pequeñas o grandes variables que nos fueron cambiando los resultados. Fíjense que en las primeras 5 tropas, 268 cabezas, tuvieron una duración de ciclo de engorde de 211 días, una ganancia diaria de 0,99, 1 kilo,
una conversión regular a mala, si quieren llamarla, de 9,44 y un rinde fuera de lo normal para un ternero lando. Comparado con el resto, que ahí cambiamos la forma de trabajo, donde nuestro veterinario sale a comprar a las cooperativas lo que nosotros necesitamos, siempre es en conjunto con la cooperativa. El 1.635 terneros, acortamos 157 los días de ciclo, la ganancia pasó a ser casi 1,3 kg, la conversión de 6,63 y el rinde de 56,56. A primera vista decía Chochín, ¿qué vas a explicar acá? Hay cosas que no se entienden. Vamos a empezar, y también esto, antes de empezar, la sanidad. En las primeras tropas, los 279 animales que ingresaron, que nos mandaron de las cooperativas, la mortandad fue del 3,58. Alta, muy alta. El resto de la hacienda estamos en 1,36 y el desafío es bajarlo al 1%. ¿Por qué surge todo esto? Voy a decirle 2 o 3 ítems que golpearon en ese resultado. Primero, cuando le pedimos que nos mandaran a hacienda que estaba entre 200 y 210 kilos, mandaban el promedio de 210 kilos. El promedio que me mandaron fue de 219 kilos, pero fíjense en una cosa, la desuniformidad del lote. Tenía terneros de 140 kilos y terneros de 310 kilos. En el otro lote, que es más o menos parecido, me mandaron un promedio de 172 kilos con mínimo de 120 y 258 kilos. No tengo nada que decir, solamente agradecimiento a la cooperativa que fue el empujón que nos dio para empezar. Pero esta forma de trabajo nos llevó a que nos mandaban dentro de un mismo lote animales con distintos requerimientos nutricionales, animales que necesitaban empezar a hacer a la etapa de recría, como los de 148 kilos, o un engorde a full para lograr el consumo, y animales con 310 kilos, donde habían completado sus curvas de crecimiento de recría y indefectiblemente no los iba a poder terminar de consumo. Eso nos empezó a afectar directamente en las ganancias y en los días que vieron ustedes, 200 y pico días contra 150 días. Otro de los temas críticos a trabajar es sanidad. Fíjense, 3,50 de mortandad. Esto todas son neumonías de vieja data, neumonías que venían de los campos, neumonías fibrinosas, neumonías supurativas. Y esto lo que hicimos fue, para comprobarlo, trabajar, que trabajamos mucho de la mano y le agradezco a la Universidad de Esperanza, gente, profesionales externos que vinieron a hacer necropsia y nos muestran que hay, que ustedes no lo van a leer, pero son neumonías de vieja data. Pero aparte hicimos un análisis microbiológico y acá empiezo a marcar diferencia de cómo tenemos que empezar a trabajar. Primera conclusión, lo primero que hacemos en un feedlot, cuando aparece un brote de neumonía, recurrimos a la tilmicosina. Cuando nosotros mandamos a hacer un examen microbiológico, fíjense en lo que aparece. La única resistencia al antibiótico que tenía era tilmicosina. Entonces, hoy, con esta época que estamos viviendo en la ganadería, tenemos para hacer este tipo de análisis y trabajar directamente sobre los animales y sobre qué tenemos que usar. Nosotros pasamos a usar florfenicol porque nos hubiéramos cansado de tratar con tilmicosina y no íbamos a revertir el proceso. Y de acá ya llegamos a otra deducción para la gente del tambo. Y la deducción es que tenemos que darle la misma importancia de la crianza en estaca, sanidad y recría que le damos a una ternera de reposición al ternero macho overo. Porque hoy, como bien lo dijeron antes, junto con la vaca de conserva que tiene un muy buen valor, hoy se va a transformar en otro muy buen valor de ingreso a los tambos, la venta de ternero lando o el engorde de esos terneros landos. También probamos, esto lo cuento porque también es un feedlot que está abierto a distintas pruebas de productos nuevos. Un producto nuevo que es Protech,
que es un bioactivador metabólico para la transición y que lo único que hace es mejora la respuesta inmune a la vacuna. Y esto los comprobamos, después con los corrales los pueden hablar con los muchachos, voy a hacer rápido. Tuvimos mucha menos neumonía y tuvimos mejores ganancias en la etapa de adaptación. Pero fíjense en una cosa, les puse un comparativo. Fíjense que una sanidad de un animal con metafilaxia completa sale 7.100 pesos por cabeza. En 23 animales te sale 163.300 pesos. Puse 23 porque tuvimos un brote de neumonía, apenas llegó de 23 animales. El tratamiento, si no hacemos esa sanidad, con florfenicol con doble dosis sale casi el doble, 276.000 pesos. Lo otro es sanidad. ¿Es un gasto o una inversión? Para que tengamos en cuenta, los animales con neumonía o con enfermedades clostridiales, el destino, si no lo tratamos, es fatal. Si lo tratamos y lo salvamos, tienen una ganancia de 20 o 30 kilos menos. Un costo de una sanidad sin metafilaxia, pero con la doble vacunación, con la desparasitada, algo de un plan sanitario básico hoy cuesta entre 5.500 y 6.000 pesos. Si se nos muere un ternero holando hoy de 200 kilos, que vale 4.500 pesos el kilo, son 900.000 pesos. Nosotros pagamos 150 sanidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que es seguramente que ya llegaron a la conclusión que es una inversión y que estos números no permiten en dudar que tenemos que cambiar la forma de trabajar. Y vuelvo a repetir, darle la misma importancia al ternero holando que a la ternera holando. Yo entiendo que hasta ese momento, por todo lo que nos había pasado en épocas anteriores, como venimos hablando, el ternero holando ocupaba el lugar y no nos daba ningún tipo de satisfacción económica. Hoy cambió radicalmente y este es el primer punto que tenemos que llevarnos claro, sin ninguna duda, que ahí es donde empieza el negocio del ternero holando. Sanidad. Y también lo que hacemos acá en este feedlot, que esto va a ser seguramente... Ahí está. Este feedlot se caracteriza por hacer la prueba de tuberculización a todos los terneros que entran al feedlot. Hacemos la prueba anocaudal, hecha por un veterinario externo y leída por un veterinario externo. Lo tiro para que cada uno saque las conclusiones y después lo sigamos charlando. De 2.926 terneros que entraron al feedlot, 112 fueron reaccionantes positivos. No quiere decir que sea tuberculoso. Reaccionantes positivos, un 3,83%. También tengo que aclarar que un solo lote, una sola tropa, tenía el 27% de reaccionantes positivos. O sea que si yo saco esta tropa, ese porcentaje cae. Pero fíjense en lo otro de la cara de la moneda. Llegamos a la faena y hay un solo animal de esos 112 reaccionantes positivos que fue digestor. Entonces, primero tenemos que saber que fue una respuesta inmune, que puede haber respuestas cruzadas, que el animal acá que entra y se acostumbra, come bien, se alimenta bien y se faena temprano, entonces hace que se disminuya el tema de decomiso. Pero lo traje a este tema de la tuberculinización porque creo que tenemos que empezar a trabajar seriamente. Así como nos sobran y nos van a sobrar compradores de carne, las exigencias van a ser cada vez mayores. Y ustedes saben que China exige libre de tuberculosis. Y yo creo que estamos en un momento oportuno, por la época de la ganadería, de empezar a retomar este tema y empezar a trabajar para empezar a aliviar o a disminuir esa tuberculosis que no tendría que existir o tendría que ser mínima. Solamente como lo traje como comentario al tema. Y otra de las explicaciones que tengo para terminar de justificar la diferencia de cuando entraron las primeras tropas con el resto, es que, fíjense, esta es una faena del 17 del 11 del 25, fíjense que la ganancia fue de 0,99, la conversión 9,55 y un 57,57.
¿Sabe qué pasó acá? Que nosotros como unidad de feedlot, también dentro de la misma empresa, hay una unidad de carnes, y lo que quisimos era ir al ritmo, al principio de cuando estaba el gordo, venderlo cuando lo necesitaba la carnicería. Y entonces empezábamos a alargar ciclo. Por eso la cantidad de días de los primeros 5 tropas se nos fue tan larga. Sumado a la diferencia de kilo, hizo que nos afectara desde el punto de vista productivo. Y además empezamos al principio a hacer el 8% de desbaste. Y entonces aparecía esto, que todos los que están en el negocio lo deben conocer, es que rendía alrededor del 58%, que es un rinde anormal para un novillo holando o un ternero gordo holando, y entonces trasladábamos ganancias productivas a un rinde de la carne. Eso lo fuimos corrigiendo, entonces pasamos a esto, y fíjense que se corrigió directamente. La ganancia fue de 1,32, la eficiencia de conversión mejoró y el rinde se normalizó para un overo. Esto hoy lo estamos haciendo, lo fuimos corrigiendo, del 8 lo trajimos a un 7, de un 7 lo trajimos a un 7,5, y así llegamos a la conclusión que el mejor desbaste es encerrar los 4 o 5 horas antes en el corral y después hacer el 6,5%. Eso es más o menos la explicación de cómo la diferencia del resultado. Y ahora pasamos directamente a alimentación, y lo voy a hacer un poco más rápido porque me están marcando la cancha, que creo que es la base de todo negocio que le tengo que explicar, y empieza en la cría. Y ustedes dirán, ¿por qué en la cría? Porque en la cría se empieza a definir, según su estado corporal, el mejor ternero en eficiencia de conversión, y empieza a mostrar el llenado de depósito donde empieza el marbling. Fíjense en una cosa, en el primer trimestre de la gestación, ahí se empieza a definir el largo de la fibra, y se lo voy a hacer en forma práctica, no le voy a hablar de miogénesis ni nada. Nosotros hacemos A por B y tenemos una cierta cantidad de fibras musculares genéticamente. Cuanto mejor alimentado está esa vaca en gestación, esas fibras musculares más largas son. Cuanto más largas son, mejor eficiente de conversión va a ser ese ternero en el futuro. Y dicho para la otra parte de la adipocitos, es en la segunda tercio de gestación empieza el llenado de los adipocitos hasta el destete. Ahí donde se empieza a definir el marbling. Resumiendo, en la cría y la recría estamos definiendo el 80% del marbling de ese animal. En los corrales nosotros ponemos grasa de cobertura y podemos hacer explotar un poco más lo que es el marbling. Pero esta es una etapa que no hay que olvidarse dentro de los engordes de los animales, que empieza en la cría. Y acá creo que es el labón principal del engorde de la hacienda. Hasta hace 5 años no existía la figura del recreador, o éramos muy pocos, porque salía un ternero de 180 kilos y matábamos un animal de 280 kilos que no lo dejábamos ni expresar genéticamente, y no hacíamos recría. Y yo creo que es el factor fundamental donde definimos los kilos, la terneza y el resultado del engorde. Todos tienen curva de crecimiento distinto, no todas las recrías son iguales. Fíjense que por distintos frames tenemos el frame chico, el mediano y el grande. En el chico podemos hablar de un Aberdeen Angus, un Hereford o un Shorton, en el mediano un cuartino, y acá está ubicado nuestro holando. Los requerimientos nutricionales para que se cumplan las curvas de crecimiento, como verán, son totalmente distintas. Por sexo lo mismo, una vaquillona tiene requerimiento distinto a un novillo y a un mej. Estas son las curvas de crecimiento de cualquier animal. Tiene una curva de onda nerviosa, un óseo, un músculo y otro graso. Esta es una curva de un animal precoz. Esta es una curva de novillo Aberdeen Angus o Shorton o Hereford. Y esta es la curva de un novillo holando. Fíjense que están las 4 curvas
muy achatada y mucho más alargada. El secreto del engorde del ternero lando para consumo y para llegar a un novillo de exportación más joven y con mejor calidad de carne es transformar esta curva de crecimiento de un holando argentino a un novillo mestizo. Ese que le puse en línea de punto es la grasa que tendríamos que traerla en una recría ahí, donde lo que no hay que hacer con un animal precoz, que es recriar engrasando, sí hay que hacer en un novillo holando, recriando y engrasando para hacer un novillo pesado de exportación. Y si vamos a hacer un novillo de consumo, esta etapa de recría prácticamente no existe. Traemos el animalito de 180 kilos, que puede tener una etapa de recría corta, y en los corrales adaptación y terminación, para lograr acortar las curvas de crecimiento de hueso y músculo. Por eso yo creo que este feedlot también está aportando más carne a la producción de carne de la Argentina, porque nosotros estamos vendiendo novillos gordos de 12 y 14 meses con 400 kilos, cuando anteriormente el novillo holando llevaba 4 o 5 años para venderlo de 550 o 600 kilos y que era poco buscado por los compradores. Había que darle otro destino. Hoy yo creo que con esto, que después vamos a escuchar seguramente una charla con el Beef on Dairy y con los cruzas de razas de carne, mejoramos terriblemente y mostramos en su matriz genética la gran posibilidad de marbling que tiene un novillo holando. Y fíjense en cuando recriamos mal, ¿qué afectamos fundamentalmente? Las principales curvas de crecimiento de un ternero, de todos los terneros, la principal es la donde están los mejores cortes de exportación junto con la segunda curva de crecimiento. Y esta es la tercera curva de crecimiento donde están todos los cuartos delanteros. Si nosotros no recriamos como corresponde, la gente te dice, no, pero Chochín, después en los corrales con la ganancia compensatoria yo los engordo igual y los vendo y no tengo ningún problema, ¿sí? Pero ¿saben qué estamos poniendo? Grasa. Y la grasa cuesta 3 veces más que hacer carne. Y aparte va a un frigorífico y el frigorífico le hace dressing y esa grasa no se la paga y vienen las quejas de los rindes. Lo que ocurre justamente con una mala recría es eso. Este es un bife ancho, bien recriado, cumpliendo las curvas de crecimiento de hueso y músculo como corresponde. Empiezan a aparecer los puntos de marbling y el engrasamiento final. Contra un animal mal recriado, con un bife ancho, chiquitito, poco desarrollo de músculo, tapado de grasa, que después no le sirve ni al productor ni a la industria. Y para ir terminando, entramos en la etapa de engorde. En el engorde nosotros nos basamos mucho en el sistema de información y gestión productiva. Yo creo que hoy hay mucha oferta de sistema de gestión, hay mucha tecnología a mano, está la IA, están todos los programas habido y por haber, que los tenemos que tomar, los tenemos que analizar y sirven para analizar el negocio con datos propios, sirven para describir la composición de la población y que eso es fundamental, porque a veces salimos a comprar invernada y no sabemos lo que tenemos encerrado en los corrales. Hay épocas donde nosotros, por X causa, nos está faltando una categoría intermedia y seguimos comprando lo tradicional. Compramos de 180, vendemos el gordo, pero en un momento falta el de 250 y de 300 y esto sirve para tenerlo bien diseñado y salir a comprar lo que hace falta para mantener esa circulación de gordo estable a través del tiempo. Y también para hacer seguimiento con indicadores propios. Yo les puedo asegurar, después de tantos años de laburo, que un finlo en esta acá y un finlo a 5 kilómetros tiene cosas diferentes. La forma de dar de comer, la forma de sacar los números, la forma de tomar los cálculos, la forma de lo que quieran ustedes, pero son distintas. Todo esto en pos de la eficiencia, de mejorar la eficiencia de conversión. Esto es un poco la foto que les quise poner de cómo se trabaja acá en el finlo, ya lo van a ver en la parada. Acá trabajamos con trazabilidad. Desde el día cero todos los animales tienen caravana individual y se hace un seguimiento de
individual y por tropa. Este es un videíto que le quise poner nada más para que vean cómo se lleva. Ahí está el bastón, ahí están poniendo la caravana. Ese animal pasa por la manga y se toma todos los datos. Yo creo que esto no puede no estar en ningún establecimiento porque estos son los datos más importantes que tenemos nosotros para después sacar conclusiones. Y que además, ¿qué le quiero indicar? Esos tomada de datos o esa pasada de control, fíjense, en esto fue un lote de 63 días. Y el final del lote me daba que ganaba 1,3 kg. Pero en el medio, fíjense en los amarillitos que tengo. Y el rojo. Animales que están por debajo del kilo. Eso sirve mucho hacer el control por caravana de trazabilidad. Y en ese momento tenemos que actuar. Tenemos que tratar de revertir esa situación para que ese animal gane lo normal y nos mejore más todavía el resultado de la tropa. Tratar con neumonía, tratar con lo que sea que veamos y que analicemos, pero no pasarlo, ir a la oficina y decir, mirá, este fue el resultado, tenemos 3 y seguimos, porque ahí no mejoramos nada. Lo que quiero implicar es que esto es muy bueno, pero tenemos que usarlo. Fíjense en otro caso que tuvimos, 1,121 kg. Todo lo que está en amarillo está entre 800 y 900 gramos y lo que está en rojo está por debajo de los 800 gramos. Si yo lo dejo así, al final del ciclo eso empeora y se termina empeorando el resultado general. Y también es importante en estos sistemas de gestión poner alarmas. Alarmas que cuando yo le hago un tratamiento a un animal de neumonía, lo vuelvo a pasar a los 30 días y ese animal no recuperó y no me dio resultado, vuelvo a hacer otro tratamiento, que hace una alarma que me diga, Chochín, hiciste 2 tratamientos. Entonces ahí analizar, ¿sigo tratando o le doy otro destino? Para eso están los sistemas de gestión, para actuar en el momento y para eso es tan útil toda la caravana de trazabilidad. Y nosotros hicimos el seguimiento también individual en la faena. Fíjense que acá tenemos el número de caravana, el número de dónde venía, la fecha, tenemos todo, o sea que tenemos la tipificación de animal por animal para darle un final y armar una base de datos como es debido y como corresponde. Acá también es otro caso, me voy apurando porque me están apurando, y esto es la novedad. Nosotros probamos como un desafío el uso de grasa bypass de origen vegetal para mejorar lo que es el engorde y también el marbling en terneros holando. Y fíjense en que hay datos contundentes. La grasa es palmítico, estiárico, leico, linoleico, pero hay datos contundentes. Achicamos 20 días el ciclo, mejoramos la ganancia, mejoramos conversión y mejoramos la tipificación. Ustedes saben que la tipificación normal de un ternero holando es C y es muy rara vez que salga B. Nosotros con el engorde teníamos un 20 o un 25% de B y pasamos automáticamente a un 38-40% de B. Esto quiere decir que esta tipificación en una media res de 90 o 100 kilos, prácticamente la misma tipificación de un novillo mestizo. Lo quería comentar, después podemos ahondar más en los corrales. Esta puse alguna foto para que vean lo que logramos con la inclusión de las grasas bypass. Fíjense en cómo se emparejó el engrasamiento externo, bien parejo a lo largo de todas las medias res. Miren el color de la grasa, el color de la carne. Fíjense, esto es con días de coso. Y acá también lo que les quise poner cortes, para que vean. Fíjense que si hay algo que se le criticaba o se le buscaba como defecto a un ternero holando, en la carne era que tenía poca carne sobre la costilla. Fíjense cómo empieza a aparecer más carne en la costilla. El engrasamiento, y esto me llamó poderosamente la atención. Este es con teleta redonda, esto es un bife ancho. Fíjense cómo empieza a aparecer el marbling en novillito de 350 a 400 kilos. 380. El promedio de nuestra media res va de 90 a 110, 120 kilos. O sea que, como conclusión, fíjense en ese bife ancho, cuánta grasa pone en un novillo holando.
la cantidad de carne, o sea que, fíjense acá, la cantidad de marulín que empieza a aparecer en edades tempranas que antes no lo lográbamos. Yo creo que es para seguir estudiándolo, para seguir profundizando el tema, y el desafío es, el desafío es esto. Este es un bife de chorizo de novillo cuartino. Como verán, el color es más oscuro, tiene marulín, la grasa menos blanca. Esta es la de un overo solamente, de exportación, con grasa blanca, con un marulín bastante importante. Y esto es Beef on Dairy. Es cruza por Wagyu. Fíjense en la calidad de carne que podemos llegar y que estamos a tiempo de producirla y con toda tranquilidad. Bueno, era un poco lo que le quería mostrar de todo esto, y creo que para el cierre mi frase es esta, que la eficiencia es el camino y la calidad nuestro destino, porque creo que aparte de ahondar en eficiencia de conversión, tenemos una obligación de empezar a trabajar sobre calidad de carne, porque no solo podemos hacer commodity para exportar, sino que tenemos que hacer speciality para todos los países que quieran una carne determinada. Japón la querrá de otra manera, Alemania la querrá de una manera, pero yo creo que estamos en condiciones para trabajar. Entonces, hoy trabajamos en eficiencia, pero el punto que tenemos que estar viendo es calidad de la carne. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar Ferrero.